Iglesia Bautista El Mesías presenta la Palabra del Mesías. Mensajes bíblicos predicados en Iglesia Bautista El Mesías. El tema que tenemos para hoy es Consuelo y dirección para los angustiados. Juan 14:1. En labios del pastor Daniel Cordero. Vamos a orar. Señor, te adoramos, bendecimos, exaltamos y glorificamos tu nombre. En esta hora, Señor, agradecemos la oportunidad que tú nos das de poder compartir tu palabra, Señor, tu palabra inerrante, tu palabra toda suficiente, Señor. Te pido que nos permita ver a Cristo, Señor, a través de la exposición bíblica y que Cristo sea exaltado, Señor. Ayúdanos, Señor, a encontrar consuelo y a encontrar dirección en tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, sea nuestro guía, Señor, y que tu palabra se convierta, Señor, en nuestro estilo de vida. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Vamos a leer en Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 1, dice el texto: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. El anuncio de Jesús de su muerte inminente había causado estrago en el corazón de sus discípulos. Y luego, en privado, Jesús vuelve nuevamente a decirle a ellos que él se había de ir y que ellos no podían seguirle a donde él iba. Esto lo había bajado al piso literalmente a ellos, pero los discípulos no podían entender, no podían conciliar todo lo que estaba sucediendo y todo lo que Jesús decía, porque ellos tenían en sus mentes que Jesús era el Mesías y que era el Mesías prometido, el conquistador que iba a librar a Israel del yugo romano. El pensar en un Mesías moribundo colgado en un madero, eso no cabía en sus cabezas. Los discípulos lo habían dejado todo por el Señor y ahora Él le está diciendo a ellos que se va y que los va a dejar solos. Imagínense cómo estaba el corazón de estos hombres y la angustia que ellos estaban atravesando. La angustia es aflicción, es un estado afectivo que implica un cierto malestar psicológico acompañado por cambios en el organismo, como temblores, taquicardia, sudoración excesiva o falta de aire. Podemos decir que los discípulos estaban emocionalmente confundidos. El orgullo de ellos había sido golpeado y al ver cómo Jesús con toda humildad se detiene a lavar los pies de sus discípulos, esto le dio cierta vergüenza, y al escuchar que uno de ellos le iba a traicionar, eso le dejó aún con una angustia mayor. Y súmele a todo eso que ellos se iban a sentir mucho peor con la muerte de nuestro Salvador, con la muerte de Jesucristo. Pero también súmele a eso que ellos sentían la angustia del Señor. Mire cómo dice Juan capítulo 13 versículo 21. Habiendo dicho esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Ellos pudieron percibir esa angustia. Todo esto metido en sus cabezas, todo esto lo tenía ellos sumamente angustiado y aún faltaba lo peor. Estaban afligidos, y cuando usted conoce a alguien, le es fácil saber cuando esa persona estaba afligida. Jesús
lo conocía a cada uno de ellos y sabía lo que había en sus pensamientos. Y Jesús sabe que ellos están tristes, que están angustiados. Jesús sabe que ellos están afligidos. Y su respuesta a la aflicción de ellos es: no se turbe vuestro corazón. No es que no comiencen a sentirse turbados, porque ya ellos estaban turbados. Y la palabra que se usa aquí para turbado, esta palabra lo que quiere significar en el sentido figurado es la agitación espiritual o mental severa. Ellos estaban muy angustiados, ellos estaban muy afligidos, ellos no eran lo que ellos pensaban ser para el maestro. Y a pesar de ellos haber dejado todo por el Señor, ahora el Señor se va y ellos se quedarán solos cuando ellos dependen del Señor. Jesús conocía el corazón de sus discípulos. Jesús entendía su angustia. Jesús entendía su preocupación y sus confusiones. Y conocía lo que ellos iban a sufrir con su muerte. La compasión del Señor estaba mirando la pena y el dolor de ellos. No solo iba a sufrir por sus pecados en la cruz un poco más tarde, sino que estaba sufriendo el dolor de sus discípulos. Mira cómo Isaías describe al Mesías en Isaías capítulo 53, versículo 3 y versículo 4. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres escondieron el rostro. Fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Jesús iba a cumplir todo esto con su muerte. Pero aquí en esta etapa final con sus discípulos, viendo el dolor y la pena que ellos estaban atravesando, el Señor tuvo compasión de ellos. Los discípulos habían eludido el dolor de Jesús, pero Jesús estaba sintiendo su dolor. Jesús estaba sintiendo el dolor de ellos. Y no solo lo sentía, sino que buscaba darle consuelo y dirección en medio de su dolor y en medio de su angustia. Consuelo y dirección a corazones angustiados. Veamos el versículo 1 nuevamente de Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Es interesante ver cómo Jesús se iguala al Padre como objeto apropiado de la fe. Y le está diciendo a sus discípulos que pongan sus esperanzas en Él. El pueblo de Israel, a pesar de sus crisis y a pesar de sus dificultades, en medio de todo su dolor, siempre mantuvo sus esperanzas en su Dios. En los momentos de angustia, el pueblo de Israel manifestó su esperanza y manifestó su confianza a su Dios. Mira cómo lo dice David en el Salmo 25, donde está pidiendo amparo y guía. Salmo 25. Vamos, dice el texto: a ti, oh Señor, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti serán avergonzados. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Confianza en medio de la angustia. Cuando llegaba el dolor, la desesperación, la angustia, la enfermedad, las tormentas, el pueblo de Israel esperaba en las promesas y confiaba, y confiando ellos eran fortalecidos en su Señor. Estoy angustiado,
pero en ti confío. Eso es lo que está diciendo el salmista. Estoy angustiado, pero en ti confío porque yo sé que todo esto pasará. Ninguno de los que espera en el Señor, ninguno serán avergonzados. Esperar en el Señor. El salmista dice, esperaré en ti. Y esperaré en ti porque no hay un lugar más seguro que estar contigo. Pudiéramos preguntar, ¿cuál es el motivo de tu dolor? Te doy la recomendación del salmista. La recomendación que le da el salmista al que está atravesando por situaciones de dolor es: espera en Dios. Esa es la recomendación del salmista. Espera en Dios porque no existe nada más seguro. Espera en Dios. Espera. Mira cómo lo dice el Salmo 42, versículo 5, en la Reina Valera 1960. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tu cascada. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista está desanimado, desalentado y al mismo tiempo él se autorreprende e interrumpe sus lamentos con una declaración de confianza. Sus pruebas y quebranto lo estaban ahogando, pero encontró aliento en el Señor y le recomienda a su alma que espere en Dios. El pueblo de Israel en angustia, podemos verlo en todo el Antiguo Testamento, que su angustia lo llevaba a aferrarse y a confiar y a esperar en su Dios. Y ahora Jesús nos dice, al igual que como le dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. Esa experiencia que ustedes tienen en el Antiguo Testamento de creer en el Padre a pesar de todo, eso es lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. Crean en mí, porque esa confianza le dará consuelo a ustedes. ¿Qué tú estás pasando? ¿Qué situación estás viviendo? ¿Estás angustiado? ¿Estás sufriendo? ¿Estás triste? Mi recomendación es la misma recomendación que da el salmista. Espera en el Señor y confía en Él. En los momentos de angustia, nada es más seguro que confiar en el Señor. Nada es más seguro que reconocer quién es el Señor y lo que Él puede hacer por nosotros. Por eso el salmista dice en el versículo 11, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abate? ¿Por qué te turba? En medio del quebranto, en medio de la angustia, en medio de toda la situación difícil por la que tú estés pasando, dice el salmista, espera en Dios. Aunque todo se vea oscuro y tenebroso, aunque parezca que has perdido todas tus fuerzas, aunque crea
que no volverá a levantarte, espera en Dios, porque aún no es el final. Espera en el Señor, que Él tiene cuidado de ti y no te dejará abandonado en medio de tu situación. Espera en Dios. Tendrás paz cuando aprenda a confiar a pesar de lo que pueda estar viviendo. Los discípulos necesitaban tener esta clase de fe. La fe que sostiene como viendo al invisible. Ya Él no estaría visiblemente con ellos. Cuando el Señor dice que crean en Él, el Señor no le está diciendo que crean para salvación. Ya ellos habían creído. El Señor le estaba diciendo que tengan una confianza continua en Él. Confianza continua, eso es a lo que el Señor se está refiriendo con creer. Era eso lo que el Señor le estaba diciendo a ellos, y es eso lo que el Señor nos está diciendo a nosotros hoy. Tenemos que tener una confianza continua en el Señor. Tener la seguridad de que el Señor está con nosotros y que ha de obrar conforme a su voluntad y conforme a su misericordia. Permítame citar a un autor para que podamos entender un poquito mejor esto de confiar. Cito: con frecuencia confiaba en mi propia fuerza de voluntad mientras creía que confiaba en Dios. Reduje la confianza en Dios a pensamientos sobre Dios y luego confié en mis propios esfuerzos para pensar en Él lo suficiente. Pero confiar en Dios no es una cuestión de fuerza de voluntad mental. Es un estilo de vida, es un cambio integral en el enfoque diario e involucra todo lo que es el ser humano, su cuerpo y su alma. Cuando encontramos fortalezas en Dios, no le estamos simplemente enviando solicitudes a una deidad distante que puede resolver nuestros problemas y hacernos sentir más fuertes. A través de la fe en Cristo podemos conocer a Dios personalmente, y por su Espíritu Santo Dios mismo nos da poder y nos da aliento. Él nos concede íntimamente empatía, y esa empatía de Él para con nosotros, aún en el sufrimiento. Al habitar en nosotros, el Espíritu Santo es nuestro consejero, nuestro consolador, nuestro compañero, nuestro defensor siempre presente. No estamos solos, Dios está con nosotros. Fin de la cita. Esto debe llenarnos de alegría, de gozo en medio de las distintas situaciones que nos toque vivir. Dios está con nosotros y no existe ninguna situación, por fuerte que parezca, que le resulte difícil a Él. No estamos solos en medio de la noche gris, no estamos solos en medio del dolor, no estamos solos en medio de las dificultades. El Señor está con nosotros y podemos sonreír porque el Señor cambiará nuestro lamento en baile. Jesús quería que sus discípulos entendieran que su sola presencia era suficiente para calmar el dolor. Que la situación desconcertante y angustiosa se disipa en su presencia. La presencia de Cristo es suficiente para calmar los corazones abatidos. Aún hoy sigue siendo suficiente. Él está presente en nosotros en la persona del Espíritu Santo y sigue siendo la clave para poner fin a la angustia, para nosotros poder vivir confiados en medio del dolor, para que nosotros podamos entender que no estamos solos, que el Señor está con nosotros. Mire cómo dice el Salmo 56 de la Reina Valera, Salmo 56 desde el versículo 2. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré.
¿qué me puede hacer el hombre? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Gloria a Dios por eso. El Señor está por nosotros. Cuando llegan las situaciones difíciles y esas situaciones difíciles nos quieran robar la paz, entonces yo debo decidir esperar y confiar en el Señor. Yo debo decidir ciegamente esperar en su misericordia. Porque Él es mi Dios. Él es mi salvación. Y estando con Él, nada he de temer. Al igual que los discípulos, no permitamos que la angustia nos robe la paz. Busquemos dirección y fortaleza en nuestro amado Señor. No dejemos que las crisis nos atormenten. No dejemos que el quebranto nos domine, trayendo temor a nuestros corazones. Esperemos confiadamente en nuestro amado Salvador. Quiero citar nuevamente a otro autor. Cito: confiamos en Dios al confiar en que Él hará lo mejor, incluso cuando experimentamos sufrimiento, pérdida y sacrificio. Nuestra ansiedad a menudo viene por evitar el sufrimiento. En cambio, Cristo nos llama a tomar voluntariamente nuestra cruz y seguirlo. En lugar de resentir por las circunstancias difíciles, debemos confiar en Dios incluso cuando no entendamos sus planes. También practicamos la confianza al buscar la voluntad de Dios y al expresar nuestra necesidad de Él en oración. El hábito de orar todas las mañanas, por ejemplo, puede ayudar a poner nuestras mentes en Dios durante todo el día. Cuando comenzamos un día enfocado en la presencia prometida de Dios y admitiendo nuestra necesidad, nos preparamos para notar su constante provisión y presencia. Fin de la cita. La angustia debe llevarnos a ser mejores creyentes, debe llevarnos a entender que nosotros somos dependientes de nuestro amado Salvador. Debe llevarnos a acercarnos a nuestro Cristo, a nuestro Señor. La angustia va a llegar y es posible que ésta llegue sin permiso, pero nosotros debemos confiar y esperar en nuestro Señor, confiar en Dios mediante la oración, confiar en Dios mediante el estudio bíblico. Cuando lleguen los momentos de dolor que llegarán, nosotros debemos recordar siempre que no estamos solos, que no nos enfrentamos solo a las distintas situaciones de la vida, que nuestro Consolador está con nosotros y estamos seguros, aunque el temor quiera hacernos ver otra cosa, estamos seguros en medio de las tormentas, porque nuestro Dios está con nosotros. Y en medio del dolor y la angustia, el Señor nos dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En medio de la angustia nos dice que no nos turbemos, sino que confiemos constantemente. Los discípulos estaban angustiados por todo lo que estaba pasando a su alrededor. Habían dejado todo para seguir a Jesús y ahora Él le está diciendo que se iban y que ellos no le podían acompañar. Ellos no estaban dispuestos a humillarse los unos por los otros. El Señor le da ejemplo a ellos lavando sus pies y uno de ellos dice el Señor que le va a entregar. Ellos estaban llenos de vergüenza y súmenle a eso que ellos esperaban un Mesías que libraría al pueblo de Israel del yugo opresor, del yugo romano. Son muchas imágenes en su cabeza que los tiene atormentados a ellos. Y Jesús quiso consolarlo
en medio de su angustia, le dio esperanza. El corazón turbado de los discípulos solo podía ser fortalecido y lleno de esperanza con la confianza en el Señor. El corazón turbado de nosotros solo puede ser fortalecido y llenarse de esperanza solo cuando nosotros confiamos en el Señor. En medio de las crisis, en medio del dolor, en medio del quebranto, en medio de la tormenta, ¿qué tú necesitas? Confiar en el Señor. Tenemos que reconocer que hay dificultades, claro que las hay, que nosotros enfrentamos y pasamos por dolor, pero tenemos que reconocer que el Señor es nuestro consuelo, que nuestro consuelo es nuestro Señor. Él es nuestro consuelo. Mire, como lo dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Somos consolados por el Señor. Él se pone al lado nuestro para ayudarnos. Y esta es la idea del apóstol Pablo aquí para hablar de consuelo. El Señor se pone al lado nuestro para Él ayudarnos. Y es por medio de su Espíritu Santo que nosotros recibimos dicho consuelo. Recordemos al salmista en el Salmo 23, versículo 4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El temor se disipa si el Señor está con nosotros. Si confiamos en su providencia, si confiamos en su bondad para con nosotros. Si el Señor está con nosotros, nosotros no tenemos motivos para temer. El Señor es nuestro poderoso refugio y el Señor es nuestra fortaleza. Tenemos que analizar, tenemos que meditar, tenemos que reflexionar en las cosas que nosotros estamos viviendo, en cómo nosotros estamos viviendo y entender que no importa lo dura o difícil que parezca la vida que nos ha tocado vivir, no importa lo duro, lo difícil que parezca, nosotros tenemos consuelo en nuestro bendito y glorioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Hay consuelo para ti en el Señor. Hay consuelo para ti. El consuelo del Señor lo encontramos en su palabra y en una vida de disciplina, viviendo para la gloria de su nombre. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos guíe a que nosotros podamos entender que en medio de toda situación difícil nosotros debemos correr a Él entendiendo que Él es nuestro refugio y que Él es nuestro consuelo. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Señor, por el consuelo que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de las distintas situaciones que podamos estar viviendo, cada hermano de nuestra iglesia, en medio de cualquier situación, Señor, tu palabra nos dice, Señor, que no nos turbemos, sino que creamos en ti, que confiemos en ti. Permite que tu Espíritu Santo aplique tu palabra, Señor, a nosotros, que nosotros podamos meditar tu palabra en todo el transcurso de la semana y que nosotros podamos vivir conforme a eso, Señor. Que tu Espíritu Santo nos enseñe a confiar y a esperar en ti. En el nombre de Jesús.